Hola amigos, bienvenidos una vez más a este sitio donde descubrimos todos los secretos del mundo de la quesería. Soy Dietrich Trux, también conocido como el Doctor Quesero, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que muchos de ustedes nos han pedido, como es iniciar una fábrica de quesos artesanales. Pero ojo, no vamos a quedarnos en la superficie. Hoy vamos a revelar todos esos secretos que nadie les cuenta cuando están empezando. Todos esos desafíos así ocultos que pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de este apasionante mundo de los quesos artesanales. Así que si están pensando en dar el salto y convertir su pasión por el queso en un negocio que sea rentable, o si han comenzado pero se sienten un poco perdidos, este video es para ustedes, o este episodio es para ustedes. Vamos a desgranar paso a paso cómo crear una empresa exitosa de quesos artesanales, y les prometo que al final van a tener una visión mucho más clara y realista de lo que implica transitar por ese camino. Así que si están listos, acomódense, tomen nota y prepárense para descubrir los secretos mejor guardados del mundo de los quesos artesanales. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Pero antes de entrar en materia y de los pasos que vamos a seguir, creo que es fundamental que hablemos de la realidad del negocio de la quesería, ¿no? Y cuando digo realidad me refiero a esas cosas que nadie les cuenta, que nadie les dice, sobre todo cuando están empezando. Y estas verdades a veces son incómodas, y es mejor darlas a conocer desde el principio, porque pueden ser la piedrita en el zapato para futuros problemas. Entonces, primero vamos a hablar de lo que se llama, de lo que yo llamo la romantización del oficio. Muchos entran en este negocio con una imagen idílica y se ven a sí mismos en una pequeña granja o en una hacienda rodeado de vacas, haciendo su queso con sus propias manos y vendiendo a sus clientes que están interesados por sus productos, y estos hacen fila para comprarlos, ¿no? Pero en realidad, mis amigos, es muchísimo más diferente, es totalmente diferente. Si hay momentos mágicos cuando la gente viene y eso, pero la mayor parte del tiempo ustedes van a estar lidiando no con la manufactura, sino más bien con problemas logísticos, con las normativas sanitarias, con el control de calidad de sus quesos y también con muchísimo papeleo. No es glamoroso, no es fácil y definitivamente no es para todos, ¿ok? Entonces, otro aspecto que suele sorprender a los principiantes es la inversión inicial. No hablo solo de dinero, también hablo de algo que es muy importante, que es el tiempo y el esfuerzo. Prepararse adecuadamente para abrir una fábrica de quesos artesanales puede llevar fácilmente 2 años. Fácil. Sí, si han oído bien, 2 años. Si van a empezar desde cero, van a necesitar, primero que nada, formarse en la elaboración de quesos artesanales. Bueno, y para eso me tienen a mí, ¿no? Para eso están aquí. También tienen que aprender sobre normas sanitarias. También tienen que aprender sobre cómo sacar los permisos, que son muy necesarios si van a ir en serio. También adquirir y acondicionar el local, comprar el equipamiento, y todo esto antes de producir el primer queso. ¿Ok? Es un camino largo, pero necesitan estar preparados mental y financieramente para ser exitosos en ese proyecto. Y hablando de desafíos, no podemos olvidar la competencia. El mercado de los quesos artesanales ha crecido enormemente en los últimos años, y esto significa que hay mucha más competencia hoy día. Ya no basta con hacer un buen queso. Ahora necesitan diferenciarse de la competencia, tener una propuesta de valor que sea única y ser capaz de comunicarla efectivamente a su público objetivo. ¿Ok? Entonces, además, no solo compiten con otros productores, sino también con las grandes industrias de la quesería artesanal, ¿no? Que por supuesto tienen muchísimos más recursos para inundar el mercado de sus productos, y estos generalmente, como tienen mayor capacidad financiera, suelen ser más económicos. Les cuento que es una batalla constante y necesitan estar preparados para ella.
Ahora bien, otro factor que muchas personas o muchos empresarios no tienen en cuenta, al principio, por supuesto, ¿no? Es la estacionalidad. ¿Y por qué digo esto de la estacionalidad? Y es por esto, ¿no? Por la que la producción de la leche no es constante a lo largo del año. Y esto afecta directamente al negocio, o mejor dicho, a nosotros como productores. En primavera y verano, cuando las vacas pastan en los parados de las fincas, ¿verdad? La producción de leche aumenta y la calidad mejora. Pero en otoño o en invierno, la cosa cambia. Lo que significa que van a tener que adaptar su producción a estos ciclos que son naturales, ¿ok? Y son constantes, lo que puede afectar, por supuesto, el flujo de caja, porque al haber menos producción de leche, va a haber menos flujo de caja y su capacidad de satisfacer la demanda también va a disminuir, porque va a haber menos leche. Es un baile constante entre oferta y demanda y necesitan estar lo suficientemente preparados y ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a esto. Pero es algo que ustedes después que lo hagan se van a acostumbrar y lo van a tener en su plan del año, ¿no? Por último, pero no menos importante, está el factor tiempo. Hacer quesos artesanales de calidad lleva tiempo, mucho tiempo, por supuesto dependiendo del tiempo del queso que se haga, ¿no? Algunos quesos necesitan meses de maduración antes de estar listos para la venta, otros necesitan días. Esto significa que deben estar invirtiendo un dinero y un esfuerzo en productos que no podrán vender de inmediato. ¿Okay? Ahora, yo diría que es como plantar un árbol, ¿no? Necesitan cuidarlo, esperar pacientemente antes de poder recoger los frutos, antes de cosecharlo. Y esta perspectiva a largo plazo es esencial para este negocio y puede ser un desafío para aquellos que buscan resultados inmediatos. ¿Okay? Bien, ahora que hemos hablado de la realidad del negocio, vamos ahora a entrar en materia. Y el primer paso para crear tu fábrica de quesos artesanales es la preparación y la planificación. Y créeme que esta fase es crucial. Entonces, lo primero que necesitas es, como te dije anteriormente, formación y experiencia. No puedes simplemente decidir, voy a arrancar un negocio de quesos artesanales y ya vas a empezar a producir. No trabaja de esa manera. Necesitas conocimientos sólidos sobre el proceso de elaboración, las técnicas de maduración, los tipos de cultivos que vas a necesitar para hacer tus quesos artesanales y muchísimo más. Mi consejo es que busques cursos especializados por supuesto, en la elaboración de quesos artesanales, la maduración. En mi sitio web yo tengo muchísima información, tengo programas completos sobre formación de quesos artesanales, desde lo básico hasta técnicas avanzadas. Pero no te quedes solo con la teoría. Intenta hacer prácticas en alguna quesería establecida o también puedes empezar desde tu casa. Yo empecé desde mi casa. Y la experiencia práctica, te cuento, que es invaluable en este oficio de los quesos artesanales. Otra cosa, no te limites a aprender solo sobre la elaboración de quesos. También necesitas conocimiento sobre gestión empresarial, marketing. Yo me di cuenta que yo podía ser el mejor quesero del mundo, pero la gente no compraba mis quesos. Entonces tuve que aprender marketing, tuve que aprender a venderlos, tuve que aprender a calcular los costos de producción, en fin. Recuerda que no vas a ser un quesero, vas a ser un empresario en la quesería. El siguiente paso que debes hacer para formar tu negocio de los quesos es hacer una investigación de mercado. Necesitas entender el panorama quesero de tu zona. ¿Qué tipo de quesos se producen en tu área y que se están produciendo ya, ¿no? ¿Qué nichos no están atendidos? ¿Cuál es la demanda de quesos artesanales? En fin, trate de averiguar dónde puedes entrar tú. Y no te limites tampoco a hacer solo búsquedas por internet. Algo muy útil, visita mercados locales, habla con los propietarios de las tiendas gourmet, con los chefs, con restaurantes, con los influencers, en fin. Y pregúntales qué tipo de quesos buscan los clientes que echan de menos en el mercado local. Esta investigación, les cuento, o mejor dicho, te cuento, que te va a definir
y te va a ayudar a definir tu propuesta de valor. ¿Ok? De repente descubras que hay alguna demanda por ahí que está insatisfecha. Digamos quesos de cabra con trufas, por decir algo. O que los restaurantes locales están buscando un queso azul un poquito más suave de los que se encuentran en el mercado. O de repente por allí hay una colonia de quesos sudamericanos, o mejor dicho, hay una colonia de brasileros grandísima. Puedes atender esos quesos. En mi caso, yo atendí la colonia sudamericana, porque la venezolana era muy pequeña, entonces atendí la colonia sudamericana, que no estaba atendida. También de repente pudiera ser una colonia búlgara que tiene un poder adquisitivo importante y que extraña un tipo de queso búlgaro. En fin, tienes que ponerte a inventar, ¿ok? Con toda esta información es ahora el momento de elaborar algo que se dice que es lo que se llama el plan de negocios. Y este documento va a ser tu hoja de ruta y es esencial si planeas buscar, por ejemplo, financiamiento de un banco, ¿no? Para hacer el plan de negocio, tienes que tomar en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Por ejemplo, necesitas hacer un resumen ejecutivo. También necesitas la parte de la descripción de la empresa y tus productos. Tienes que hacer el análisis de mercado. También tienes que tener una estrategia de marketing y de ventas prediseñada. Tienes que hacer un plan operativo. Necesitas también establecer algunas proyecciones financieras y la última parte del plan de negocio, que es la necesidad de financiación. ¿Okay? No escatimes en este paso. Invierte todo el tiempo. Hay plantillas por allí que te ayudan a realizar ese plan de negocio. ¿Okay? Un plan de negocio sólido no solo te va a ayudar a conseguir la plata que necesitas para arrancar, sino que también te va a obligar a pensar en todos esos aspectos de tu futuro negocio y también a anticipar futuros problemas. ¿Ok? Bueno, entonces, ya después que tienes tu plan de negocio, vamos entonces a desarrollar parte de él, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que buscar es la ubicación de tu quesería. La ubicación es crucial y hay varios factores que debes considerar en este aspecto. Primero, la proximidad a tus proveedores de leche. Eso es importante tomarlo en cuenta. Mientras más cerca estés de tus proveedores, más fresca va a ser tu leche y, por supuesto, menores serán tus costos de transporte, lo cual va a influir directamente en tu producto. También las regulaciones zonales, Tienes que asegurarte de que la zona donde planeas establecerte permite este tipo de actividad industrial. Para la quesería vas a necesitar un permiso para funcionar. Entonces necesitas saber si las regulaciones de tu área, de tu ciudad o donde te encuentres, lo permiten. Lo otro es la parte de infraestructura. Necesitas tener un suministro constante de agua y que el agua sea de buena calidad. No puedes coger, por ejemplo, trabajar con agua de lluvia, porque no está permitido. Entonces tu sistema tiene que tener agua limpia, un sistema de eliminación de residuos sólidos adecuado y también acceso a electricidad trifásica para tu equipo cuando ya estés más grande. Sin embargo, cuando estás empezando, sí puedes arrancar desde tu casa y todas esas cosas. Yo arranqué desde mi casa. ¿Ok? Hablemos ahora del potencial de crecimiento. Tienes que pensar también no solo en tus necesidades actuales, sino también en el futuro. Tienes que empezar, ok, yo quiero ir hacia allá. Entonces, hay espacio, por ejemplo, en el lugar que buscas, hay espacio para expandirme si es que estoy creciendo en los predios que voy a alquilar. Bueno, eso tienes que tomarlo en cuenta. También si planeas vender directamente desde tu fábrica o hacer visitas guiadas, debes considerar la facilidad del acceso a tus clientes. Entonces, eso es importante que tú lo tomes en cuenta cuando estás planeando tu sitio para empezar, los predios, ¿ok? Otro elemento importante es, como te dije anteriormente, es la obtención de permisos y licencias. Eso es bien, pero bien difícil, ¿ok? Yo diría que este es probablemente uno de los aspectos no difíciles, sino tediosos, porque hay que llevar papeles y traer papeles, ¿ok? Pero son absolutamente cruciales, ¿ok? Las regulaciones para la producción
de alimentos son muy estrictas, sobre todo en los países desarrollados. Y con razón, porque necesitan proteger al consumidor. Y para eso vas a necesitar obtener varios permisos y licencias antes de poder empezar a producir. Por supuesto, siempre si vas a arrancar, si te estoy diciendo esto, es porque no te quiero meter miedo con esto, ¿no? Eso es cuando ya vas en serio, pero tú, como te digo, tú puedes arrancar desde tu casa sin permiso y puedes empezar a vender a amigos y esas personas por allí. Y eso te va a ayudar por lo menos a ir creciendo, a ir aprendiendo de tus errores y a irte formando como empresario, ¿ok? Entonces vas a necesitar una licencia, cuando saques tus permisos, vas a necesitar una licencia de actividad comercial, el registro sanitario, necesitas una certificación de seguridad alimentaria, cada empleado tiene que tenerla, vas a necesitar permisos de construcción si es que vas a construir un predio o si no lo puedes obviar en el caso de que vayas a alquilar. También vas a necesitar de repente una licencia ambiental, en fin. El proceso de permisología es largo. Yo me tardé un año para sacar mis permisos. Y es complicado, porque hay que llevar papeles, traer papeles. A veces te rechazan algo, tienen que verificarte, tienen que ir a los predios, los verificadores se llaman verifiers, tienen que ir a tu empresa, chequear tus procesos, en fin, ¿ok? Así que te recomiendo que si vas a sacar los permisos, búscate asesoría legal que esté especializada en el área alimentaria. De repente, puede parecer un gasto innecesario al principio, pero te cuento que si lo haces bien desde el principio, te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza a largo plazo. En nuestro programa de coaching empresarial de quesos artesanales, nosotros damos asesoría a todos nuestros estudiantes para que no pasen por todos esos problemas que van a pasar seguramente, porque ya nosotros los pasamos. ¿Ok? Bueno, ya has hecho la investigación, ya tienes tu plan de negocio, ya has elegido tu ubicación y obtenido todos los permisos. Ahora viene lo bueno, la puesta en marcha de tu fábrica de quesos artesanales. Y lo primero que necesitas es el equipamiento adecuado. Y déjame decirte que esto puede ser una inversión considerable y te cuento que algunos de los elementos que vas a necesitar, por decir algunos, son, por ejemplo, vas a necesitar tanques de almacenamiento de leche. Porque cuando te llegue la leche tienes que ponerla en algún sitio. Vas a necesitar también un pasteurizador, porque generalmente si quieres conseguir un buen precio de la leche, tienes que comprarla cruda. Entonces, al comprarla cruda, tienes que almacenarla y después pasteurizarla. ¿Okay? Los tanques de almacenamiento tienen que ser enfriadores, tienen que mantener la leche fría. El pasteurizador, como te dije, también es importante, a menos que decidas trabajar solamente con leche cruda, porque vas a hacer queso madurado, ya esa es tu decisión. ¿Okay? También vas a necesitar tinas de cuajado, lo que se llaman unos vats, cheese vats en inglés. Entonces, las tinas de cuajado. También vas a necesitar prensas, vas a necesitar moldes, vas a necesitar liras y además vas a necesitar también elementos, ¿cómo se llaman? Vas a necesitar productos químicos de limpieza para mantener siempre la higiene, ¿verdad? También vas a necesitar cámaras de maduración que tengan un control de la temperatura regulado y también un control de la humedad regulado. Entonces, básicamente eso, ¿no? Mi consejo es que no escatimes en la calidad del producto que compres. Si vas a comprar una máquina, cómprate una buena, porque te va a durar muchos años. Además, una máquina buena te va a ayudar a producir quesos de mejor calidad. Y también te va a ayudar a ser más eficiente y duradero en el largo plazo. Y no te olvides del equipo de seguridad y los uniformes para ti y tus empleados, porque la higiene es algo que la gente no lo toma muy en cuenta, ¿no? Yo he visto por ahí videos donde la gente hace quesos y eso lo que dan es ganas de llorar. Mientras más higiénico sea tu ambiente, tus quesos van a salir mejor y vas a tener menos dolores de cabeza. La higiene es fundamental en este negocio de los quesos artesanales. ¿Okay? Hablemos de los proveedores de leche. Ahora, la calidad de tu queso
depende en gran medida de la calidad de la leche que usas. Hay un dicho que dice por allí que hacer un queso con buena leche te va a garantizar un buen queso, si lo sabes hacer, por supuesto. Y hacer un queso con leche de mala calidad siempre te dará un queso de mala calidad. Por eso, elegir a tus proveedores de leche es una decisión importantísima cuando vas a empezar en este negocio. Búscate como consejo granjas locales que produzcan leche de alta calidad. Ve para las fincas, conoce a los ganaderos, observa cómo tratan a los animales. La relación con tus proveedores de leche será una de las yo diría, de los factores más importantes de tu negocio. Así que esa parte, cultívala con cuidado, conócelos, visita las plantas, mira si tienen protocolos de higiene, en fin. Y no te limites solamente a visitar a un solo proveedor. No te cases con nadie, ¿ok? Lo ideal es tener varios proveedores, porque tener múltiples fuentes de leche te va a dar más flexibilidad y seguridad en tu producción. Por ejemplo, si viene un proveedor y dice, no, mis vacas están enfermas, no te puedo surtir la leche porque tengo mastitis, por decir algo. Entonces, si tienes un solo proveedor, no vas a poder producir queso. Entonces, si tienes 4 o 5 proveedores que le compras a todos, ellos vas a tener una mesa de 5 patas. Entonces, se te dañó una pata, todavía te quedan 4 patas. Entonces, eso es importante. ¿Okay? Ahora, hablemos también sobre un punto importante, el desarrollo de las recetas. Y aquí es donde tu creatividad como maestro quesero y tus conocimientos entran en juego. ¿Okay? Desarrollar tus propias recetas de quesos artesanales es un proceso de prueba y error que te puede llevar meses, incluso años, por supuesto. Si sabes lo que estás haciendo, porque estudiaste y tienes una buena base de formación, todo va a ser muchísimo más fácil. Y no es estar tirando flechas y trabajando empíricamente. No, ese es el camino largo. En cambio, si tú sabes lo que pasa con el queso, no, mi queso se acidifica porque la bacteria se está alimentando de la lactosa y está produciendo ácido láctico, conoces el proceso, por decir un ejemplo, allí las cosas cambian porque ya estás yendo directamente a atender el problema. Si es que, por ejemplo, en un supuesto negado, la leche no se está acidificando por alguna razón. Entonces, si sabes que la leche se acidifica por efecto de las bacterias lácticas, por decir un ejemplo, ya sabes, puedes focalizar el problema. ¿Ok? Entonces, para las recetas, volviendo al tema de las recetas, empieza con recetas básicas. ¿Ok? Y ve experimentando poco a poco. Juega con diferentes cultivos bacterianos, juega con tiempos de maduración, dependiendo también con técnicas de salado, pudieras ir experimentando. Al experimentar puedes innovar. Por supuesto, mantén siempre todo anotado. Cuando vayas a hacer algo diferente, anótalo. Porque puede darte el caso de que a veces estás haciendo algo y te sale un queso espectacular, pero no anotaste la receta, no anotaste ningún paso. Entonces, más nunca te vuelve a salir ese queso, porque no te acuerdas. ¿Okay? Entonces, es importante mantener un registro detallado de cada experimento, incluyendo los resultados de las catas que hagas. ¿Okay? Y no tengas miedo de pedir opiniones. Háblate con tu vecino, háblate con tu familia. Mira qué te parece este queso. Organiza una cata de quesos con tus amigos, con tu familia e incluso con tus potenciales clientes. ¿Okay? Su feedback va a ser yo diría, un elemento invaluable para perfeccionar tus recetas. ¿Okay? Otro aspecto importante es el control de calidad. El control de calidad yo diría que es crucial en la producción de quesos artesanales. No es llegar a producir y ya está, de una vez y mandar al mercado. No. Tienes que tener protocolos estrictos para cada etapa del proceso de producción. Cuando yo hago quesos artesanales, siempre los hago de la misma manera. Siempre me he visto igual. Siempre hago el mismo protocolo cuando voy a manipular algo. ¿Okay? Siempre peso el cultivo de la misma forma. Siempre corto de la misma forma. En fin, hay todos esos protocolos, hay que tenerlos en place, hay que tenerlos establecidos. Entonces, tienes que tener, por ejemplo, control de calidad de la leche que te entra. El monitoreo también de las temperaturas. Tienes que tener protocolos para eso y tiempos
en cada etapa de la producción. No te puedes tardar cortando 1 hora, ¿ok? También tienes que tener un control de pH y de humedad de tus quesos. También es importante considerar aspectos como la inspección visual y organoléptica de los quesos en la maduración. También es importante que realices pruebas microbiológicas regulares de tus batches, de tus lotes de quesos que produzcas, ¿no? Debes invertir en equipos de prueba y de calidad y también debes capacitar a tu personal para que sepa cómo usar esos equipos, ¿ok? La consistencia en la calidad es la clave para el éxito en tu negocio de quesos artesanales, en este negocio, ¿ok? Como te dije anteriormente, otro aspecto importante es la gestión de los residuos, ¿ok? Y esto a veces se pasa por alto porque la gente no lo considera importante. Pero les cuento que la producción de quesos artesanales genera una cantidad grandísima de residuos. ¿Cuál es el residuo? El suero, por ejemplo. Y este suero puede ser un problema, digamos, porque es corrosivo, o sea que genera un problema ambiental si no se maneja adecuadamente. Entonces, puedes de repente explorar opciones para el uso del suero. Yo tengo por ahí un video en mi canal de YouTube donde yo le doy muchos usos al suero, los establezco y ese video ha tenido muchísimas vistas, tiene mucha interacción. Entonces, los invito a ver ese video en mi canal de YouTube, aprovechamiento del suero, creo que se llama, ¿ok? El suero, por ejemplo, puede ser utilizado para alimentar a los animales, también como ingrediente de otros productos alimenticios. Inclusive se puede usar para producir biogás. Algunas queserías también han encontrado unas formas creativas de usar el suero en productos de belleza. Otras sé de queserías en Estados Unidos donde destilan el suero, porque el suero tiene lactosa y la lactosa es un azúcar, lo fermentan y hacen licores, hacen ginebra, producen alcohol. Sea cual sea, de todas maneras, sea cual sea la opción que elijas, asegúrate de que cumple con todas las regulaciones ambientales. ¿Okay? Hablemos ahora de la sección de marketing y ventas, que es otra sección importante en tu negocio. Ya que tienes tu fábrica funcionando, porque ya empezaste, y si tienes tu plan de negocio, tu fábrica ya está funcionando, ya estás produciendo queso de calidad, y ahora, ¿cómo vendo mi producto? Entonces, ahí tienes un problema. Entonces tienes que aprender marketing. ¿Okay? Es hora de pensar cómo vas a vender esos productos. Y déjame decirte que en el mundo de los quesos artesanales, el marketing y las ventas son tan importantes como producir los quesos. Y lo primero que tienes que hacer es desarrollar tu marca. ¿Okay? Tienes que tener una marca que sea fuerte. ¿Okay? No tienes que registrarla de una vez. Cuando me refiero a desarrollar tu marca, es que te conozca la gente, que sepan quién eres tú. Y ya después le pones tu marca, el nombre, ¿no? Tu marca es mucho más que un logo. No inviertas plata en el logo al principio. Sácate un logo cualquiera para que lo vean y tal, pero allí no pases tiempo desarrollando un logo. Cualquier logo te puede servir. Si te llama, yo me llamo Doctor Quesero. El de Doctor Quesero lo cogí de Word. Escribí Doctor Quesero, le puse algunas formas de font y cogí la primera que se me ocurrió. O sea que no inviertas mucha plata en eso. ¿Ok? Ya después que estés más establecido en el mercado, ya puedes ir afinando y puedes hacer ya tu mercadeo propiamente dicho, ¿no? Pero, como te digo, tu marca es mucho más que un logo, ¿ok? O un nombre bonito. Tu marca es la historia que está detrás de ti, los valores que tú representas y la experiencia que le vas a ofrecer a tus clientes. Eso es lo que buscan, eso es lo que tienes que hacer en tu marca, lo que para desarrollar tu marca.
¿Cómo hacemos nuestra marca? ¿Cómo la formamos? Bueno, piensa para hacerlo. Piensa qué es lo que hace único a tu queso. ¿Es la raza de las vacas donde obtienes la leche? ¿Es alguna técnica tradicional que utilizaste? De repente es tu ubicación geográfica. De repente es tu historia, la historia detrás de tus quesos. ¿Ok? Usa esos elementos para crear una narrativa alrededor de tu marca. Y no subestimes la importancia tampoco del empacado, porque un empaque atractivo y que refleje los valores de tu marca puede hacer una gran diferencia en la percepción del consumidor. ¿Qué es lo que pasa? Al echar tu historia, mucha gente se va a sentir identificada con esa historia que tú estás contando. Y cuéntale los problemas que tuviste. Toda esa historia, la gente, eso crea engagement en la gente. Eso a la gente le gusta. A la gente le gusta escuchar historias. Entonces, eso va a formar parte de tu marca, mi historia. Cuando yo me recuerdo, cuando yo empecé una parte de mi historia, y te la voy a contar aquí para que tú la tengas más o menos, para que la sepas, es cuando yo empecé a hacer un queso venezolano que se llama el queso de mano. Que el queso de mano es hacer mozzarella, es lo mismo. Pero yo no sabía hacer mozzarella y empecé a hacer mozzarella y nunca me salía. Intenté más de 15 veces en hacer la mozzarella. Y hasta que me salió. Entonces eché la historia de que fui a un taller y me estafaron porque lo que me dieron fue la cuajada ya lista y la estiré y toda, pero no pude hacer yo mismo la cuajada desde la leche. Total que esa historia, esos fracasos, la gente se siente identificada porque mucha gente ha tratado de hacer el queso de mano, poniéndolo como ejemplo, o el queso pera colombiano, o el queso doble crema, que son todos mozzarella, y no le salen porque no saben que la mozzarella, para que salga, tiene que tener un cierto grado de acidez. Entonces, esas cosas, la gente se siente identificada. Yo no, ve, este sabe. Entonces, esas son las cosas que tú tienes que aprender a resaltar para que la gente se identifique con tu marca. ¿Okay? Otro punto importante son los canales de venta. ¿Ok? ¿Qué son los canales de venta? ¿Dónde vas a vender tus quesos? Y para eso hay varios canales que puedes considerar. Por ejemplo, si tu ubicación te lo permite, puedes establecer una pequeña tienda en los mismos predios de tu fábrica, ¿no? Puedes tener allí lo que llaman un deli. Esto no solo te va a permitir vender tus quesos directamente al consumidor, sino que también ofrece una experiencia única a los clientes, porque tus clientes van a ver tus quesos, van a ver cómo los haces, en fin. Puedes también asistir a mercados de agricultores. Estos son sitios muy buenos para dar a conocer tu producto y conectar directamente con los consumidores. A mí no me gustan mucho los mercados de agricultores porque hay que estar todo el día allí, hay que irse tempranito, en fin, pero es un canal que funciona. ¿Okay? Mi hija empezó así. Ella tiene un negocio de collares y ella empezó así. Ella iba para los mercados. Se paraba a las 5 de la mañana, llegaba a los mercados, tal, vendía sus cuestiones y sacaba el día. Y lo hizo desde que llegó a Nueva Zelanda. Ahora ya vende y exporta y todas esas cosas. ¿Ok? Pero hay que empezar así. Otro punto, o también las tiendas gourmet y las tiendas de delicatessen son excelentes opciones, ya que estos establecimientos generalmente suelen ser grandes aliados porque te van a dar a conocer con otros clientes, ¿no? Y ellos van a promocionar tus productos. O sea, otro canal también que trabaja y que es efectivo son los restaurantes. ¿Por qué? Los chefs siempre están buscando productos locales de alta calidad para su menú. Entonces, y uno muy importante, las ventas online. Para mí es el más importante. Yo creo que hoy en día, en la era digital, tener una presencia online que sea fuerte es crucial. Tienes que considerar crear una tienda en línea para llegar a clientes más allá de tu zona geográfica. ¿Ok? Todo eso lo enseñamos en nuestro curso de nuestro programa de coaching empresarial de quesos artesanales. Cómo hacer toda esa tienda online, todo eso. Yo tengo una plataforma que hace todo eso en automático. ¿Okay? Pero anyway, lo ideal es tener una combinación
de todos estos canales para diversificar tus ingresos y de esa manera poder llegar a los diferentes tipos de clientes, porque de repente hay varios segmentos en tus clientes, y una segmentación de clientes. ¿Cómo dar a conocer tus quesos? Aquí está el meollo del asunto, ¿no? Pero tranquilo, hoy te voy a dar algunas estrategias que puedes considerar. Por ejemplo, participa en eventos relacionados con los quesos. Eso, por ejemplo, puedes participar en ferias, en concursos para quesos. También pudieras participar en eventos o crear eventos de degustación. Yo diría que estos eventos son excelentes oportunidades para dar a probar tus quesos y conectar con tus potenciales clientes. Y no solo eso, también conocer potenciales distribuidores que podrían estar interesados en promocionar tus productos, ¿no? Y en distribuirlos. También puedes organizar cenas de maridaje en restaurantes de tu ciudad, en donde tus quesos pudieran ser los protagonistas. De repente pudieras dar allí una clase magistral de quesos, o una clase de maridaje, en fin. Otro elemento para darte a conocer pudieran ser las visitas guiadas y los talleres, que también son muy efectivos, ¿no? Pudieras invitar a la gente a tu fábrica, le muestras cómo haces tus quesos, de repente, no sé, eso te pudiera ayudar no solamente a vender, sino también a crear una conexión importante con tu marca, una conexión que sea emocional. Otra forma de darte a conocer es promocionar lo que se llama el marketing de contenido. Y para eso tienes que crear contenido que sea, aquí se le dice contenido verde, green, pero generalmente es contenido que debe ser interesante para las personas que van a ver tu información, ¿no? Por supuesto que esté relacionado con los quesos. Por ejemplo, puedes crear recetas, puedes crear consejos de maridaje, alguna historia sobre el proceso de elaboración de un queso. También puedes compartir este contenido en tu sitio web y en tus redes sociales, entonces lo replicas. Puedes también puedes también colaborar con influencers que tienen muchísimo más seguidores que tú. Te lo pongo como un ejemplo. Si tú tienes, por ejemplo, digamos, 1000 seguidores y quisieras colaborar o conoces un influencer que tiene 300,000 seguidores, de repente le puedes regalar un queso para que él lo pruebe y que te dé una opinión y la ponga en sus redes. Eso funciona. Y eso va a ser una caja de resonancia grandísima porque esa gente te va a empezar a seguir porque ellos creen en esa influencia. ¿Okay? También pudieras crear programas de fidelización que también son muy efectivos. Y para crear eso, debes implementar un programa de recompensas, por ejemplo, para clientes frecuentes. Eso lo puedes hacer. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas recompensas? Muy fácil. Puedes dar descuentos en el próximo producto que compren, les puedes dar un pedazo de queso, en fin. Eso te puede ayudar a construir una base de clientes que sean leales hacia tu marca, ¿no? Ahora bien, un aspecto crucial del marketing de quesos artesanales es la educación del consumidor. Esto es importantísimo, porque muchas personas no conocen la diferencia entre un queso industrial y uno artesanal. Y ahí es donde tú entras. O no saben, por ejemplo, cómo apreciar las características únicas de diferentes tipos de queso. Y allí es como entras tú, como te dije anteriormente, a salvar la patria, ¿no? Tómate el tiempo de educar a tus clientes. Explícales, por ejemplo, si van a tu tienda, explícales el proceso de elaboración. O si es que estás vendiendo online, hazte un video y les explicas el proceso de elaboración. Les pudieras hacer un videito también, enseñarlos a catar el queso, darles consejos sobre cómo almacenarlo, cómo servirlo, cómo cortarlo. Cuanto más sepan tus clientes sobre tus productos, más lo van a apreciar y estarán más dispuestos a pagar un precio premium por él, porque tus quesos van a ser más costosos, pero también son mejores. Y hay gente que paga eso. ¿Okay? Y hablando de precio, este es un tema que
es delicado. Y por un lado, tus costos de producción son más altos que los de los quesos industriales, porque eres más pequeño. Eso tienes que tenerlo claro. Y esa pequeñez, ser pequeño, se te va a reflejar en tu precio de venta. Pero por otro lado, también necesitas mantener tus precios lo suficientemente competitivos para atraer a tus clientes, porque si tus quesos son demasiado costosos o demasiado altos, no vas a tener ventas. Entonces tienes que ser equilibrado. Entonces mi consejo es que no caigas en la trampa de competir por precio. Competir por precio, allí el que gana es el que tenga más plata en el bolsillo. Porque el pez grande se come al chico. Entonces el pez grande puede inclusive vender a pérdida para sacarte del mercado, te quiebra y después él sube el precio. Entonces no caigas en la trampa de competir en precio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tus quesos son un producto premium. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Tus quesos siempre van a ser más caros. ¿Por qué? Porque son mejores. Y tu precio se va a reflejar, como te dije, en eso. Eso se refleja en tu precio, en tu portafolio. Y en lugar de bajar tus precios, concéntrate en comunicarle a tus clientes el valor de tu producto. Explícale, por ejemplo, a tus clientes por qué tus quesos cuestan lo que cuestan. Tú les dices, mira, porque mi leche es una leche que es de vacas Jersey, que son criadas con pasto no sé qué. Todo eso a la gente le interesa, ¿ok? Y la mayoría de esos tipos de consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que sea de calidad, si entienden o si saben que lo que están comprando es calidad. ¿Okay? Bien, imagínate ahora que ya has puesto en marcha tu fábrica. También estás produciendo tus quesos y lo estás vendiendo porque tienes un plan de marketing sólido, ¿okay? Que funciona como un relojito suizo 24/7. ¿Significa esto que puedes sentarte a disfrutar de tus logros? No, naranja china. No. En el mundo de los quesos artesanales, como en cualquier negocio, los desafíos son constantes y necesitas estar preparado para enfrentarlos. Ahora bien, ya mencionamos antes la estacionalidad de la producción de leche, ¿cierto? Bueno, esto de la estacionalidad es un desafío que es importante, sobre todo si vivimos en climas templados, y vale la pena que profundicemos un poquito en esto, ¿no? Te cuento que en los meses de primavera y en verano, cuando la producción de leche está en su punto más alto, porque hay bastante producción, que las vacas no hay tanto calor, ¿okay? Vas a tener que trabajar duro para procesar mucha leche. Vas a tener que hacer mucho queso, ¿okay? Porque vas a tener muchísima leche. Y eso va a ser un trabajo fuerte. Y esto puede significar largas horas de trabajo y también la necesidad de tener donde almacenar esas grandes cantidades de queso que vas a producir. También, por otro lado, en otoño y en invierno, cuando la producción de leche baja por efecto que se llama la lactancia tardía, que ya la lactancia está pasando, vas a tener que ser más creativo con tus ingresos, porque ok, en verano produciste mucho queso y tuviste mucho ingreso, pero en invierno tus ingresos van a mermar. Entonces aquí puedes considerar varias estrategias. Te voy a decir algunas. Por ejemplo, puedes desarrollar productos de temporada. Quizás de repente quesos especiales para fiestas de fin de año. Hay un queso por allí que es un tipo de cheddar que se llama el Wensleydale. Queso Wensleydale, que es un cheddar. Y generalmente se consume en diciembre. Entonces, tú puedes por lo menos en otoño, todavía hay bastante leche, hay bastante producción, puedes empezar a hacer tus Wensleydales. O en verano, los vas haciendo los Wensleydale, puedes vender un Wensleydale de 6 meses de maduración, que es un cheddar. Entonces, puedes enfocarte en ese producto de temporada. También te puedes, por ejemplo, enfocarte en el proceso de maduración propiamente dicho.
puedes utilizar los meses de menor producción para madurar tus quesos. ¿Ok? Y luego lo vas a poder vender a un precio más alto en verano. También debes diversificar tu oferta. No solamente, por ejemplo, no vendas solamente quesos madurados. Puedes vender quesos frescos. Puedes vender en verano, pudieras vender quesos frescos. Pudieras vender también en verano yogur o hacer mantequilla, porque vas a tener mucha producción. Puedes hacer también cremas saborizadas. En fin, si ves que la producción te baja mucho, pudieras considerar de repente comprarle leche a tu vecino. Por eso es que es bueno tener varios productores de leche. Porque si uno te está produciendo poca leche, puedes sumar más productores y comprarle a todos y tener una producción decente para que tu flujo de caja no baje, ¿no? Bueno, y relacionado con el punto anterior de ese flujo de caja, está el desafío de manejar los ingresos. Al bajar tu flujo de leche, te va a disminuir el ingreso. ¿Ok? Porque está entrando poca leche. ¿Ok? Sobre todo si la estás vendiendo también, porque hay gente que pasteuriza la leche y la vende. En este negocio también a menudo vas a estar invirtiendo dinero en quesos que no vas a poder vender inmediatamente. Y esto puede poner de repente presión en tus finanzas y también debes estar preparado para ello. Entonces, es crucial que tengas un buen sistema de contabilidad y que hagas proyecciones financieras que sean realistas. Considera, por ejemplo, trabajar con un contador especializado, pero que esté especializado en pequeñas empresas que puedan ayudarte a mitigar todos esos problemas que te van a venir. ¿Okay? También puede ser útil explorar diferentes opciones de financiamiento. De repente, un préstamo a corto plazo para cubrir los periodos de poca producción o un acuerdo con tus proveedores para pagarles a un tiempo mayor. Es decir, que sus pagos sean más flexibles, que no les pagues, por ejemplo, semanal, sino que les pagues mensual, por decir algo. O también de repente pudieras hacer intercambios con los supermercados, cambiar leche por queso, por decir algo, para así aliviar el flujo de caja. Así que en ese punto yo te sugiero que seas creativo y busca la mejor o las mejores opciones de acuerdo a tus intereses. Entonces, eso es importante que lo tengas presente. Otro elemento importante es la calidad. Mantener la calidad, pero no la que te dije anteriormente, ¿no? Sino que esa calidad sea consistente. Que sea consistente. Mantén registros detallados de cada lote de queso que produzcas, incluyendo las características de la leche que estés utilizando. Las condiciones de producción en tu planta son importantísimas, así como los resultados finales que vas a obtener. Entonces, esta información va a ser, yo diría, invaluable para solucionar problemas y mantener la consistencia. También es importante que te sigas formando. Nunca pares de estudiar. Recuerdo a mi madre cuando ella murió. El día anterior estudiaba siempre inglés. Murió 82. Entonces, siempre sigue formándote. No importa que estés viejo, sigue aprendiendo. El mundo de la quesería artesanal está en constante evolución y siempre salen nuevas técnicas, siempre sale un conocimiento que está emergiendo, en fin. También puedes asistir a conferencias que son fuentes de donde puedes nutrir de información. Lee publicaciones especializadas, únete a asociaciones de profesionales de la quesería, compite en concursos y algo muy importante, cuando compitas en los concursos, léete las evaluaciones de los jueces, porque eso se las mandan a uno. Y ahí te van a decir en qué fue lo que falló tu queso. A este queso le faltó esto y le faltó esto. Nunca dejes de aprender. ¿Okay? Así vas a ir aprendiendo y vas a ir mejorando tu técnica. Te cuento que el mercado de los alimentos está siempre cambiando, ¿no?, constantemente, ¿verdad? Y necesitas estar atento a las nuevas tendencias y mantenerte siempre actualizado. Por ejemplo,
en los últimos años hemos visto un aumento de la demanda de productos de carácter vegano, productos sí que no, tampoco que no tienen lactosa. Entonces, si bien esto puede ser una amenaza para tu producto, si piensas dos veces, de repente pudieras tener allí una oportunidad de negocio. Entonces, quizás de repente pudieras desarrollar una línea de quesos con leche de nuez. No te tienes que limitar a la leche de vaca. De repente, si ves que hay demanda, pudieras crear una línea de quesos con leche de almendras, por ejemplo, o una línea de licores hechos con suero para atender un mercado que esté ahí, que no esté atendido, en fin, ¿ok? O tal vez puedes enfocarte en producir quesos de bajo contenido de lactosa al estandarizar la leche. O al colocarle la lactasa, le bajas le tumbas la lactosa. Entonces, lo importante es mantenerse flexible y estar dispuesto a adaptarse a las condiciones del mercado y, por supuesto, innovar para así expandir tu portafolio de productos. Y eso te va a repercutir en nuevos ingresos, nuevas fuentes de ingresos. Y ya para ir cerrando, si tu negocio tiene éxito, eventualmente te vas a enfrentar al desafío de escalar. Y me refiero a cómo puedes aumentar tu producción sin comprometer tu calidad y los valores de tu marca. Entonces, la expansión en el mundo de los quesos artesanales es un acto, yo diría, de equilibrio. Y ese equilibrio es muy delicado. Porque por un lado necesitas crecer para satisfacer la demanda y aumentar los ingresos. Pero por otra parte, parte de ese atractivo de los quesos artesanales es precisamente ese carácter artesanal y ese enfoque que tú le estás dando a tu queso y que se refleja en la calidad de tu producto. Entonces, aquí te voy a dar algunas estrategias que puedes considerar. Por ejemplo, pudieras invertir en equipos que puedan ayudarte a aumentar tu producción sin comprometer la calidad. Por ejemplo, puedes tener sistemas de control de temperatura que sean más precisos, o equipos de cortes de cuajada que sean más eficientes, que sean automáticos. Puedes también considerar, en lugar de simplemente producir más del mismo queso, pudieras considerar en expandir tu línea de productos a una línea, por ejemplo, gourmet o productos más saludables. De repente puedes desarrollar nuevos tipos de quesos o productos relacionados. En fin, puedes también considerar colaborar con otros productores de quesos artesanales y quizás puedan compartir, digo yo, instalaciones en la maduración o unir fuerzas en la distribución, que se junten dos proveedores y con un mismo transporte llevan sus quesos, porque los son pequeños, en fin. Si has desarrollado un modelo de negocio exitoso, podrías considerar también de repente franquiciarlo, que esa es otra forma también de diversificar el negocio de producción. Y ahí el negocio no es hacer los quesos, ahí el negocio es el negocio de quesos, ¿okay? Tu negocio como exitoso, como ente exitoso. Te cuento que el mercado de franquicias es un nicho muy lucrativo. Si no, fíjate en McDonald's y en Kentucky Fried Chicken y todas esas franquicias que andan por allí, que sobre todo la de McDonald's, que fue exitosa. De todas maneras, sea cual sea la estrategia que busques, ¿no? Asegúrate de que esté alineada siempre, esto es importante que lo sepas, con los valores de tu marca y que no comprometa la calidad de tus productos. ¿Ok? Bueno, amigos, ya se acabó el tiempo y hemos llegado al final de este viaje por el mundo de la producción de quesos artesanales, desde el punto de vista, por supuesto, empresarial. Así que espero que este episodio les haya dado una idea más clara de lo que implica iniciar y gestionar una fábrica de quesos artesanales. Y como pueden ver, no es un camino fácil. Requiere pasión, dedicación, conocimientos técnicos, habilidades empresariales y sobre todo algo muy importante, perseverancia y constancia.
Pero para aquellos que aman el queso y están dispuestos a enfrentar estos desafíos, como yo y como tú, esto puede ser una carrera increíblemente gratificante, que te lo digo yo. ¿Okay? Así que recuerden que cada queso que produzcan o que produzcas en tu pequeña fábrica es una obra de arte que estás haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque estás creando algo único, algo que lleva tu sello personal. Y cuando ves a alguien disfrutando de te lo digo porque yo lo he vivido, y has creado algo con tus propias manos, créeme, no hay una sensación que sea más satisfactoria que eso. Y si estás pensando en aventurarte en este mundo, mi consejo final es que yo te diría, tómate tu tiempo para prepararte adecuadamente y no tengas miedo de pedir ayuda. No tengas miedo de pedir algún consejo a alguien que sepa más que tú. Yo estoy a la orden siempre. ¿Okay? Y sobre todo, nunca pierdas la pasión en lo que hagas. Si deseas aprender, yo te voy a ayudar. Y, por supuesto, te voy a llevar para que des el primer paso. Y aquí te dejo un link para que explores todos los cursos que tengo disponibles en mi sitio web doctorquesero.com. O si no, va directamente a doctorquesero.com y ahí vas a ver toda la información. También tengo libros muy económicos sobre la manufactura de quesos artesanales. También está nuestro blog, que tiene muchísima información valiosa, en fin. Y para aquellos de ustedes que son consumidores y que no quieren aprender porque no les gusta, pues, yo conozco mucha gente que es así. No, yo prefiero comerme el queso. Bueno, yo espero que para esas personas como tú también, espero que este episodio te haya dado una nueva apreciación por los quesos artesanales. Así que la próxima vez que compres un queso artesanal, piensa en todo ese trabajo y en todo ese cuidado y toda la pasión que uno le ha puesto a ese pedacito de queso para que tú lo estés consumiendo. ¿Okay? Así que gracias por vernos y por escucharnos hoy. Y si te gustó el episodio, no olvides en suscribirte y compártelo con tus amigos amantes de los quesos artesanales. Y recuerda que estás a solo un queso de distancia de cambiar tu vida para bien a través de los quesos. Hasta la próxima.